Bienvenidas, bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a hablar de cómo afectan las fake news o noticias falsas a la democracia y por ende al sistema electoral mexicano. ¿Nos acompaña? Para hablar de este tema se encuentra ya con nosotros Arturo Espinosa Silis, director general de Estrategia Electoral, a quien le doy la más cordial bienvenida como siempre. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucy? Me da muchísimo gusto saludarte y poder acompañarte el día de hoy. Pues qué mejor que hablar contigo acerca de este tema. Fíjate que leía yo que Turquía es el segundo país con más noticias falsas y que México por ahí anda. Cuéntanos cómo es esto. A ver, yo creo que es un fenómeno, hay que decirlo, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que con las redes sociales se ha reproducido y su velocidad de difusión ha aumentado. Toda la vida ha habido noticias falsas, desinformación y, digamos, hoy con la velocidad con la que viaja la información, con la gran cantidad de información que hay y la facilidad de reproducirlos, esto es un caldo de cultivo idóneo para las noticias falsas. Hay que decir que hay diferentes géneros, ¿no? Una cuestión es noticias falsas, que es información carente de veracidad, información cuyo contenido es falso totalmente, es incorrecto y que lo que busca es engañar a la gente y causar un daño deliberado en el manejo de la información. Hay otra cuestión que es desinformación. La desinformación se compone por una parte de veracidad, es una noticia que tiene cierta información que es veraz, pero otra parte que está tergiversada o sacada de contexto o sacada de la realidad. Esta no siempre tiene la intención de causar daño, esta puede muchas veces provenir de ciertos errores de justamente la gran cantidad de información que existe y se van mezclando temas o se confunden temas. Por ejemplo, aquí en los temas de las elecciones muchas veces la desinformación son imágenes sacadas de contexto. Vemos muchas veces en redes sociales, está habiendo aquí un fraude, están contando mal los votos y ya que te acercas ves diputados 2012. No, espérate, eso no es de esta elección, es un video que a lo mejor sí ocurrió, pero no pertenece a este proceso electoral, ¿no? Y hay otro que es las filtraciones, que también forma parte de este grupo, y esta es información que no es pública y que no debe de ser del conocimiento general o del conocimiento de la ciudadanía, pero que se filtra y este sí con la intención de causar daño. Las filtraciones en la mayoría de los casos son verdaderas, aunque pueden tener cierta tergiversación. Entonces, son diferentes ámbitos en los cuales lo que se busca al final es afectar la calidad de la información con la que contamos la ciudadanía y polarizar, causar confusión en la información que estamos consumiendo y eso la verdad me parece que puede ser muy dañino. Pues es el objetivo de este programa, dar a conocer precisamente cómo trabajan las noticias falsas. Ya nos has dado las categorías de estas noticias falsas, fake news o bulos, como se conocen en España. Pero cuéntame, ¿cómo afectan realmente a la democracia? Se ve de primera mano cómo lo hacen, pero tú que eres el experto. Claro, a ver, a mí me parece que hay un daño importante en los contextos electorales porque en una elección, en un proceso de democracia participativa como la revocación de mandato o la consulta popular, el centro para la ciudadanía es tener información para poder tomar una decisión, para poder elegir. Información sobre las candidaturas, información sobre el tema que hay que decidir, si es una consulta, si es un plebiscito, si es una revocatoria, información para poder decidir si queremos que el gobernante permanezca o se le revoque el mandato
Y esta información pues debe de ser sin duda lo más veraz, lo más transparente, lo más clara posible para que conozcamos a las candidaturas, sepamos cuál es su trayectoria, sepamos si han ocupado cargos públicos anteriores, cómo ha sido el desempeño en esos cargos, conozcamos sus propuestas, conozcamos cuáles son sus, digamos, incluso muchas veces aspectos más de la vida personal que van a lo, trascienden a lo público, ¿no? Veamos si entre lo que propone y sus planteamientos, su plan de acción de gobierno y su vida privada hay cierta coherencia, conozcamos cuál es exactamente, por ejemplo, si es una persona, su patrimonio, de dónde viene, si ha sido funcionario público, si tiene algunas otras, si tiene conflictos de interés, en fin, necesitamos realmente saber qué es lo que está ocurriendo. Y también para entender el contexto en cualquier elección, en cualquier contexto democrático, es muy importante saber exactamente con autenticidad qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El legislativo, qué está resolviendo, sobre qué está decidiendo, cuáles son las posturas de las diferentes fuerzas políticas, cuáles son los alcances de alguna iniciativa, de alguna ley, de alguna decisión de los tribunales, de los órganos de impartición de justicia, qué está resolviendo. Y esto es lo que con la desinformación, con las noticias falsas, se tergiversa, porque entonces nos lleva a confusión y nos lleva a crear contextos de intolerancia, contextos de incluso discurso de odios, contextos de ataques, contexto de polarización que daña la democracia, sobre todo en cuanto a la pluralidad que debe de haber, la calidad del debate público, un debate público amplio, abierto, incluyente, veraz, y sin duda el derecho a la información de la ciudadanía. Me parece que es en donde impacta más claramente la desinformación y las noticias falsas. Entonces, si tomamos en cuenta lo que nos estás diciendo con la desinformación que causan las noticias falsas, podemos decir que el voto entonces ya no es tan consciente y ya no es tan libre. Justamente, a mí me parece que impacta justamente en la libertad del voto en ese sentido, porque a lo mejor estás tomando una decisión respecto de cuál es la mejor candidatura a partir de información que no es cierta, ¿no? En estos ataques, en estos cruces de información, probablemente te quedaste con la imagen de que algún candidato o alguna candidata era corrupto o había cometido algún delito o alguna conducta ilegal, y eso no era cierto, o está totalmente sacado de contexto. A lo mejor tuvo alguna acusación, pero nunca se le condenó y fue hace muchos años y después se le absolvió totalmente, se resolvió, pero tú te quedaste únicamente con, así se compone, por ejemplo, una noticia falsa o desinformación. Tal persona cometió tal delito, ¿no? Pero no se dice en qué momento, no se dice que después hubo una sentencia, que lo absolvió, que se siguió un proceso, que fue una investigación, incluso a lo mejor hasta pidieron disculpas porque fue todo un error, pero se genera esta percepción de una conducta ilícita y demás, y tú te quedaste con eso y dijiste, ese candidato o esa candidata no la quiero porque es un delincuente o cometió alguna situación ilícita y eso no me interesa, y a lo mejor tomaste la decisión equivocada. Eso es muy importante. A ver, aquí es importantísimo un poco cómo se generan estas noticias falsas, ¿no? Es muy peculiar, pero las noticias falsas pueden salir y la desinformación puede producirse y puede difundirse de diferentes formas. Hay los llamados bots. ¿Qué son los bots? Son estas cuentas en redes sociales que son cuentas no son de una persona real, son cuentas creadas y a las que se les crea toda una identidad que no es cierta, y que lo que se dedican es a reproducir lo más rápidamente y de manera viral este tipo de información. Muchas veces los influencers, estas cuentas de personas que sí son reales, que por el número de seguidores y por el peso que tiene su opinión en las redes sociales, se considera que tienen mayor influencia que otros, pero que muchas veces gran parte de lo que difunden es contenido pagado, contenido por el cual ellos establecen un costo por sus publicaciones, se les paga,
y ellos pueden difundir este contenido que es falso o que desinforma. Hay otros que son los conspiranoicos, que buscan teorías de la conspiración, que buscan justamente decir, te voy a poner un ejemplo a lo mejor más internacional, pero el plan de Vladimir Putin con la invasión a Ucrania es apoderarse de todo el mundo porque Putin ya tiene en toda la frontera de Rusia y está por invadir también China. Y entonces crean ciertas teorías de la conspiración que no tienen ningún sustento, no tienen base alguna y la generan. Hay otras que son los medios de impugnación partidistas. En las elecciones se ha generado esta tendencia porque los partidos crean sus propios, medios de comunicación, sus propios medios de comunicación, sus portales de información, sus pequeños gacetas, y lo único que se dedican es a difundir información falsa. También hay portales en internet, en las propias redes sociales, que su único propósito es difundir información falsa, que generan noticias falsas de manera permanente. Y bueno, hay otras dos que creo que nos deben de preocupar un poco más, que son políticos o funcionarios que con el afán de ganar a su favor adeptos y dañar al otro, difunden información falsa. Y también se ha dado en algunos contextos electorales en los que gobiernos extranjeros, con tal de incidir en una elección o con tal de incidir en algún tema público importante de un país que le genera interés, están dispuestos a difundir información falsa. Entonces, esto es lo que va generando esa difusión de información y va generando este contexto en el cual realmente se tergiversa la información, se crea y se genera una polarización y un debate falso. Arturo, te preguntaría, ¿los negacionistas también forman parte de esta, pues de esta inercia de las noticias falsas? A ver, sí, yo creo que hay muchas maneras diferentes, ¿no? Ellos son unos, hay otros que se les llama multitudes digitales, que son un cúmulo de cuentas que van siguiendo a otras, hay otros que se les llama trolls, que nada más son cuentas que buscan apoyar o buscan atacar a otros. Creo que hoy en día las redes sociales lo que dan es una condición para generar muchas maneras diversas de difundir y sobre todo de apresurar la manera en la que esta información se va dando a conocer. Y muchas veces incluso lo que ocurre, hay estas que se les llaman granjas de bots o granjas de justo contenido de información. En algún momento en el contexto de la elección de Estados Unidos de 2016 leí que se generaban en ciertos países de Europa o de Asia lugares especiales en donde únicamente se generaba noticias falsas. Era lo que se hacía todo el día y se subían a la red, y lo que se buscaba es, a través de algunos de estos agentes de desinformación, hacer que la noticia invadiera las redes sociales e incluso muchas veces buscaba que opacara noticias que eran ciertas o noticias que podían afectar a un candidato o a otra candidatura, pero que tenían contenido veraz y que lo que buscaban era opacarlas o buscaban temáticamente opacar a uno. Estas son las llamadas tendencias que hay en las redes sociales, en donde por los propios algoritmos de las redes sociales hay cierta información que va destacando en la medida que se va reproduciendo de manera masiva, y esto es lo que afecta, y en un contexto democrático esto puede incluso llegar a cambiar resultados dentro de una contienda electoral. Así es, Arturo. Bueno, pues ya vamos ahora a la pausa porque tenemos que hablar de qué vamos a hacer como ciudadanía. No podemos estar siendo víctimas de las noticias falsas. Lo que sí podemos hacer es algo proactivo y es lo que tú nos vas a comentar en el siguiente bloque. Pausa y regresamos.
estamos conversando con Arturo Espinosa Silis, director general de Estrategia Electoral. Estamos hablando de las noticias falsas y el impacto en la democracia. Y bueno, no podemos ser víctimas, tenemos que detectarlas, tenemos que informarnos, tenemos que ser proactivos. Tiene que haber algo para no quedarnos así de brazos cruzados. En España trabajan muy fuerte con programas especiales para detectar estas mentiras en las redes sociales. ¿Nos ayudas a entenderlo? Sí, a ver, yo creo que lo mejor que hay que hacer es ser consciente de que existe la desinformación, de que existe la información falsa y ser muy responsables de las fuentes que consultamos. A mí me parece que aquí hay diferentes rutas que podemos seguir. Una, por ejemplo, yo la uso muchísimo y en mi oficina la usamos mucho para todo el trabajo que hacemos en redes sociales, es ir a las fuentes primigenias. Siempre la fuente que genera la información debe ser la más confiable. Si es información, digamos, de algún gobierno, de algún asunto público, pues ir directamente al boletín de prensa, a la sesión, a la conferencia de prensa, a ver cómo lo dijo el servidor o la servidora pública, la institución, y siempre confirmar. Después, hay que ir a fuentes confiables. Hay ciertos medios de información que por su prestigio son más confiables. Ojo, esto no hay que confundir las tendencias o las líneas editoriales con la desinformación o las noticias falsas. Por supuesto que todos los medios tienen una línea editorial y tendrán alguna tendencia. En Estados Unidos esto es clarísimo, ¿no? Si tú quieres ver algo más cargado hacia los demócratas, tienes que ver CNN. Si quieres ver algo más cargado hacia los republicanos, tienes que ver Fox News. Pero también su prestigio les lleva a ser mucho más cuidadosos en sus líneas editoriales con la desinformación o con las noticias falsas. No quiere decir que estén totalmente blindados, pero sí pueden ser más confiables. También hay que checar siempre una o dos fuentes de información confiables, o tres si se puede, ¿no? Algún medio impreso, algún medio digital, algún canal de noticias y demás, y corroborar la información. Y muchas veces también me parece que muy oportuno hacer un fact-checking, verificar los datos. Hoy en día hay portales especializados en esto. Por ejemplo, hay uno que yo uso que se llama Lead Stories, que es norteamericano, pero que es justo un portal de fact-checking. Metes ahí ciertos datos y te ayuda a corroborar si son ciertos o no son ciertos. Y hay varias iniciativas que se han hecho. Por ejemplo, aquí en México, para las elecciones se ha hecho la iniciativa de Verificado MX, en donde diferentes medios de comunicación, diferentes organizaciones hemos colaborado justamente para estar corroborando que la información que se difunde en torno a las campañas, en torno a las elecciones, sea falsa. Entonces, creo que por un lado las fuentes confiables y por otro lado la verificación de datos es sumamente importante, sobre todo antes de reproducir cierta información. Claro, y no volvernos difusores de la información falsa, porque si nosotros mismos le damos retweet a cosas que son falsas, pues estamos colaborando con el lado oscuro de la información. Oye, las autoridades electorales, ¿qué papel juegan aquí en este tema de la desinformación? A ver, yo creo que las autoridades electorales lo que deben de cuidar son, me parece, tres cosas, ¿no? Uno es la transparencia y el acceso a la información. Tener portales confiables con la información que están generando día a día. Eso es sumamente importante. El INE, el tribunal, subir los acuerdos, las sentencias, los boletines de prensa y que sean fácilmente de identificar y de encontrar, porque eso te va a permitir, uno, ser una fuente confiable. Las autoridades electorales tienen que ser la fuente primigenia para los medios de comunicación, pero también para la ciudadanía. Yo no creo que la ciudadanía, digamos, en general vaya a ir a revisar un boletín de prensa del tribunal, pero sí quienes nos dedicamos a estudiar esto, quienes nos dedicamos a analizar lo que pasa en los contextos electorales, lo primero que debemos de acudir es acudir a leer el boletín del tribunal o el boletín del INE y ahí corroborar la información. Eso es por un lado. Por el otro, tiene que ser muy oportuno su comunicación. Tiene que ser casi inmediata, tienen que ser los primeros en subir la plataforma. Fíjate, hay un caso en la campaña de Obama, cómo buscaban combatir esta desinformación. Ellos eran la fuente primigenia e inmediata.
el portal de la campaña de Barack Obama era el primero que subía la información y de ahí la podían retomar todos los medios, pero nadie la subía antes de ellos. Hacían una reunión temprana, matutina o en el momento en que se fuera a subir información y nadie podía salir de la reunión hasta que no estuviera la información arriba en el portal. Eso evitaba filtraciones y eso generaba mucho cuidado con la información. Las autoridades electorales tienen que ser muy oportunas y muy rápidas. Y la última es ser muy claras en el manejo de la información. Un lenguaje sencillo, una explicación muy objetiva, muy clara, muy imparcial y ya que cada quien vaya juzgando. Me parece que son los 3 aspectos que yo cuidaría mucho en el manejo de la información de las autoridades electorales. Y bueno, ya nos quedan solamente 5 minutos para cerrar este programa y te preguntaría, de cara a las próximas elecciones del 5 de junio, ¿tú cómo ves la circunstancia? ¿Hay certeza, hay certidumbre o las fake news sí pueden de alguna manera opacar? A ver, sin duda, como hemos visto en procesos electorales en diferentes lugares del mundo, en México, pero en diferentes lugares del mundo, entre más competida sea la contienda, entre más cerrada sea la contienda, más inciden las noticias falsas, la desinformación digamos, estos discursos de odio, estas narrativas de fraude, que todo se va alimentando a partir de esto. Creo que hemos ido aprendiendo, tanto la sociedad como los especialistas, como las autoridades electorales, a cómo ir haciendo frente a este fenómeno de las noticias falsas, de la desinformación y cómo generar información de calidad. Creo que lo que tenemos que seguir haciendo es un trabajo conjunto, es un trabajo sumamente responsable en ese sentido y tratar de contenerlas lo más posible. ¿Y cómo se contiene? Con información, con difusión, con una buena estrategia para comunicar, para dar a conocer nuestra información y que tenga el mayor alcance posible, y esto se hace a partir de generar un frente común para poderlo hacer y generar fuentes confiables en ese sentido, y creo que esa será nuestra mayor responsabilidad, no solo en esta elección que viene, sino en cualquier próximo, porque este fenómeno cada vez va a ir aumentando, porque cada vez hay más canales y más medios. Arturo Espinosa, muy breve, ¿la COVID-19 fue caldo de cultivo para fake news? Sin duda, creo que fue un momento a nivel mundial en donde las fake news se generaron, se difundieron y había tanta confusión por un fenómeno que estamos viviendo que era novedoso, que nuestra generación no le había tocado, que genera mucha confusión, que no sabemos cómo tratar, y fue sin duda un momento crucial para la generación de desinformación y de fake news. Bueno, descartamos eso de que estamos viviendo una democracia de desinformación o una desinformación de la democracia que dicen en la Universidad de Palermo. ¿Tú qué piensas? No, a ver, yo creo que hay que verlo desde el lado positivo. Estamos viviendo un momento crucial para la democracia en donde debemos de transformar y debemos de innovar la manera en la que manejamos la información y debemos, al contrario, ser más proclives a que haya más información, más transparencia, más acceso a la información, más apertura en el debate y más pluralidad y más inclusión. Bueno, entonces el ABC contra la desinformación, si nos das 3 tips importantes. Primero es identificar quiénes son los agentes de desinformación y qué tipo de desinformación podemos encontrar. Noticias falsas, desinformación, filtraciones. Eso es lo primero, conocer y entender que existe el fenómeno y cuáles son los agentes. Y después establecer cuáles son las fuentes confiables para que nosotros tengamos información fidedigna, auténtica, oportuna, y hacer una verificación siempre de datos. Cruzar la información, poder corroborar en diferentes fuentes y poder confirmar que los datos que nos están proporcionando son auténticos y son certeros. ¿Y qué hace estrategia electoral precisamente para combatir las fake news? Nosotros tratamos justamente a partir de pedagogía electoral, a partir de la oportunidad en el manejo de la información, tratar de dar información confiable y explicar un poco justamente lo que están haciendo, lo que están resolviendo las autoridades electorales y lo que está pasando en los contextos de elecciones, usando mucha pedagogía, usando un lenguaje claro, ciudadano, y tratando de llegar
a el alcance más amplio posible con esta información. Trabajamos con autoridades, con medios de comunicación y también directamente con agentes especializados, consultores, analistas y todo aquel que esté interesado en el mundo electoral. Bueno, pues Arturo Espinosa Silis, sin duda, tú eres un referente en materia electoral en cuanto a tus publicaciones en Twitter, en cuanto a lo que haces en estrategia electoral. Y bueno, pues será importante también seguirte a ti para evitar la desinformación. Muchísimas gracias. Claro que sí, y esto es algo que tenemos que trabajar todos los días y de manera constante, y tenemos que hacer un frente común contra la desinformación, porque la información, el derecho a la información de la ciudadanía en un contexto electoral es uno de los más importantes para que se pueda tomar una decisión libre, auténtica, informada y la mejor decisión para cada quien. Poco más que añadir, te agradecemos mucho tu participación, Arturo Espinosa Silis. Te esperamos en una próxima emisión y queremos despedir este programa. Lo vemos la próxima semana. Gracias.